Bueno, pues un partido que ha pasado de tenerlo bastante controlado e incluso por momentos ver que tienes la victoria tan cerca cuando te vas 2-1 al descanso y sales, ajustas una serie de cosas en el centro del campo para que ellos no estuvieran tan cómodos en la posesión, para intentar que no tuviesen más situaciones. Habían tenido muy pocas realmente situaciones de gol en la primera parte, pero bueno, pese a eso sí que estaban teniendo demasiada posesión, intentábamos que no nos metiesen balón por dentro y el gol, precisamente el 1-1, pues es un balón que se filtra por dentro increíblemente sin que nadie seamos capaces de cortar ese balón, botando 3 o 4 veces dentro del área. Ese gol la verdad es que nos hace daño, aún así el equipo se repone y se va 2-1 al descanso y ya, lo que te digo, creo que teníamos el partido con una sensación de que podíamos ganarlo realmente y nos ha hecho daño el segundo gol. Al final es un gol que era un balón de Sebas, cuando remata en el córner, la pide, el que está en el palo no se fía y despeja, nadie sale a que pueda centrar, no una segunda vez, sino una tercera vez el mismo sacador. No podemos conceder esas situaciones repetidas 2 veces, entonces, bueno, al final, luego también el gol, bueno, entra como entra, ¿no? Es un gol de mucho mérito también de Hugo, pero ese gol nos deja tocados, porque sí es verdad que veíamos que el partido lo teníamos muy cerca de ganar, y ahí yo creo que entra el equipo en una situación incómoda mental, que posiblemente haya llevado a que hayan aparecido luego las expulsiones, que por mucho que luego pues, el jugador pida disculpas y demás, el daño está hecho y el equipo, precisamente cuando luego, después de pasarlo mal y de que en una falta a favor, en una transición te hagan el tercero, el equipo en el minuto 75, 80, la sensación que teníamos es que estábamos más cerca de poder empatarlo que, por ejemplo, el día de Zendayola, que sí que es verdad que era mucho corazón y poca acción realmente. Había habido 3 o 4 incursiones muy buenas de Manu, en las que el balón acaba en el área, un tiro que se va arriba de Santana, un tiro que se va arriba, creo que de Álvaro también, con mucha comodidad, incluso tiempo para dejarla caer bien y poder finalizar entre palos y que la tenga que parar el portero. Pero bueno, estábamos ahí en ese momento, creo que óptimo para, por lo menos en los últimos 10 minutos, aprovechar para intentar empatar, y han venido las expulsiones que lógicamente, era un equipo que te había exigido mucho en lo físico durante todo el partido, y cuando viene la segunda expulsión, pues ya obviamente estábamos fundidos los que quedaban en el campo, sobre todo Santana, Carlos, que llevan desde el inicio, Antoni y Pablo sí que han intentado dejarse un poco el resto ahí, corriendo un poco de lado a lado, y Trini, pero ya no hemos podido más que intentar colgar algún balón, pero ya sin fe, porque lógicamente con 2 menos veíamos que era imposible. El cuarto gol, pues bueno, ya es un poco más anecdótico, y casi que incluso conforme se ha puesto la cosa, que no hubiese habido ninguna expulsión más, porque estaba Rafa con amarilla, saliendo ahí Sebas a la desesperada, que en alguna de estas, si tocas al jugador te habían expulsado también. Esos minutos han sido ya un poco anecdóticos en cuanto a todo lo que ha pasado. Después de ver cómo se ha dado el partido, cómo llega el descanso con esa ventaja, ¿te deja la sensación de que habéis dejado de escapar la victoria, o al menos la posibilidad de haber sumado puntos importantes de una carrera? Sí, nos da mucha rabia por eso. Ahí, cuando hemos entrado, estábamos todos un poco encorajinados, precisamente por eso. Al final, creo que ha pesado también, sobre todo al encajar ese segundo gol, las ganas que tiene todo el mundo de dar una alegría aquí a la afición, y ese exceso posiblemente de activación haya provocado que Josu se haya equivocado en la expulsión, algo que no debe volver a suceder, pero que entiendo que es esas ganas de ganar como sea. El como sea no existe en el fútbol. Existe el hacerlo bien, en centrarte, en saber cómo tienes que tapar lo que teníamos que tapar, en perfilarnos para que no nos pudiese meter el balón en la espalda, y el luego salir en transiciones. Cuando un equipo arriesga tanto con la posesión como ellos, hemos tenido varias para poder hacer más daño. Y bueno, yo creo que el equipo se descentra mucho, porque ese nivel de activación, de ganas de ganar, el como sea, vuelvo a repetirlo, siempre perjudica el juego, ¿no? Y bueno, sí que nos deja esa sensación que dices de que podíamos, con ese 2-1, si hubiésemos sujetado un poquito, ellos habían tenido que acabar volcándose y seguramente hubiésemos tenido alguna situación para matar con el tercero, seguramente. Pero bueno, lo que pudo ser y no fue. Hay que intentar sobreponerse, porque al final es un palo muy gordo, y pensar que es un partido más, que queda mucho, que nos habíamos puesto con estos 3 puntos y los hemos conseguido a 1 de la salvación, o muy cerca de la salvación. Bueno, pues pensar que si eso era así, tampoco estamos tan lejos y no podemos hundirnos, ¿no? Y a preparar con los pocos efectivos que nos van a quedar con las 2 expulsiones el viaje a Melilla, porque bueno, es un rival de mucha entidad, y tendremos que prepararlo con lo que tenemos lo mejor posible. ¿Te enfadan esas 2 expulsiones, no solo en estos minutos que, como decía, habéis jugado con 2 menos, sino también de cara a la próxima jornada? Sí, claro, es una situación
Además, Josué tiene 4 amarillas, es decir, estábamos muy pendientes durante toda la semana de él. Estás con 4 amarillas, estamos con poca gente para viajar a Melilla, está tocado Trini, no sabemos cómo va a llegar, hoy ha aparecido la gastroenteritis del Lolo. O sea, al estar en una plantilla en este aspecto con lo justo, cualquier inconveniente que haya hay que tenerlo muy presente. Entonces estamos precisamente toda la semana incidiendo en que si podía ser, que fuese con intensidad, por supuesto, y si hay una falta que llegas tarde y metes el pie y esto es fútbol, ¿no? Y podía haber visto la quinta amarilla, pero bueno, que lo hubiera visto en eso, no en una acción en la que, bueno, me parece muy bien que estés caliente porque el jugador anterior te ha dicho cualquier cosa, que seguramente no vaya a pasar, pero lo que no puede ser es que tú dejes al equipo con 10 cuando precisamente creo que ya nos estábamos reponiendo de ese palo del tercer gol y estábamos, por lo menos ya digo, con 2 o 3 llegadas muy, muy peligrosas, el equipo animándose, la afición animándote para que tú te fueses arriba. Jolín, obviamente me enfada, pero ya digo, hay que preparar el partido de Melilla ya pensando que él no va a estar y que Manu tampoco. La jugada de Manu es distinta porque ahí sí que es verdad que el balón queda muerto, pita la falta justo cuando él se tira, lo habla con el árbitro y me ha dicho, lo considero fuerza excesiva. No, fuerza excesiva cuando Manu realmente coge el balón con los pies y encoge los pies para no tocar ni siquiera con la plancha a nadie, pues creo que se podía haber resuelto a lo mejor con una amarilla. Pero bueno, ya seguramente el árbitro andaba caliente porque ha tenido que expulsar a la anterior. Una cosa va llevando a la otra y ya está. Hay que asumirlo con deportividad, tenerlo en cuenta, porque estas cosas siempre hay que tenerlas en cuenta y que preparemos el partido sin ellos dos, porque está claro que ellos dos no van a poder competir. Entonces, bueno, me enfada, pero hay que mirar hacia adelante. Hoy sí lo habéis visto cerca, ¿no? Hoy sí confiabais en esa victoria. Sí, sabemos que era un partido muy difícil, porque es un rival que te exige muchísimo con el abuso de posesión que tiene y es prácticamente imposible quitárselo. Hemos tenido algún rato bueno en la primera parte en la que sí hemos conseguido nosotros dominar, ir a campo rival y tener nosotros un ratito el balón. Ellos sufren mucho en eso, con eso les hemos generado lo suficiente como para hacer esos 2 goles. Y creíamos que en la segunda parte, al final el campo también se va poniendo peor, hay un poquito más dificultad para controles y para pases, que es un poco lo que ellos más abusan, y que podíamos encontrar nuestro premio. Y ese segundo gol, ya digo, nos ha dejado muy tocados porque creíamos, sí que veíamos la zanahoria cerca para poder morderla, de ganar el partido en casa. Jolín, irnos a Melilla con el parón que tenemos previo, irnos a estas 2 semanas con la alegría de la afición, 2 partidos seguidos ganados. Yo creo que ahí se ha acumulado el tanto de desear, creo que nos ha perjudicado sobre todo en esas sensaciones malas que ha habido en ese segundo gol y que posiblemente hayan incurrido en las acciones de las expulsiones. El tener un exceso de activación muchas veces te viene bien para que seas intenso, pero si sobrepasas ciertos límites puede provocar que cometas errores. Entonces, bueno, hay que intentar aprender también. Son chavales jóvenes, muchos de los que tenemos en la plantilla, pero tienen que asumir el error, que ya lo han hecho, y pedir disculpas, y desde aquí, bueno, trasladárselas también a nuestra afición, que no se merece ver ese tipo de cosas, pero aprender y que si puede ser no vuelva a suceder. Teniendo en cuenta la dificultad también que tiene el equipo para hacer goles, hoy encuentra el premio de hacer 2, sumar 2 goles también antes del descanso. El hecho de encajar 4, como han sido 2 de ellos en los primeros minutos de la segunda parte, ¿te decepciona eso? El nivel defensivo que mostró el equipo en ese inicio de la segunda parte. Sí, sobre todo las acciones. Las tengo muy, muy claras en la cabeza, pero las quiero analizar bien con vídeo, porque sobre todo el primer gol, nosotros trabajando como trabajamos, el cerrar por dentro, que no pueda entrar ese pase, es uno de los que más me molesta, ¿no? Además creo que el equipo estaba cómodo en el campo, ellos podían tener por momentos abusar de la posesión, pero les obligábamos a que tuviesen que acabar yéndose por fuera a hacer algo que a ellos no les gusta tanto, como es finalizar las jugadas con centros y remates en lugar de con pases de finalización, y creo que el equipo estaba bien, o sea, ese gol es el que más me molesta, ¿no? Por el otro es una cadena de errores, el del 2-2. Es un córner que te rematan, pero que el balón va para Sebas, el que está en el palo no se fía, por si el balón entra, despeja mal, vuelven a centrar, luego vuelven a centrar. Es más difícil quiero decir, ese tipo de jugadas son más difíciles de solucionar tácticamente con los jugadores, son un poco más individuales en cuanto a toma de decisiones. Pero el primero sí, es un error de que el balón no puede pasar por ahí, y eso tenemos que tenerlo claro, las coberturas tienen que estar bien, cerrar esa línea tiene que cerrarse bien, hay que comunicarse, si vemos que hay un jugador que se está escondiendo detrás del central, eso no nos puede suceder, y es el que más me molesta. Luego el tercero, bueno, sí, es una transición que también seguramente podíamos haber evitado, ahí es el momento en el que creo que estábamos un poquito más noqueados con las sensaciones del segundo gol que nos ha dejado tan mala, y seguramente podamos corregir cosas y ver, porque esto nos va a pasar en más partidos, ¿no? Tener un balón parado a favor y que el rival no te pueda hacer una transición, eso lo tenemos que tener muchísimo mejor resuelto. Y bueno, el cuarto ya sí que lo doy un poco más por anecdótico, ese sí que
estábamos con 2 menos, el equipo intentando a la desesperada meter un balón arriba. Y como digo, ese lo veo un poco más anecdótico. Los otros 3 sí, sobre todo el primero y el tercero, tenemos que incidir en corregir ese tipo de cosas, porque al final nosotros somos un equipo que tenemos que intentar que nuestra portería se quede a 0. Porque veníamos de un bagaje goleador muy bajo. Bien, hoy hemos marcado 2 goles. Tenemos que intentar que nosotros un partido que metamos 2 goles, los 3 puntos tienen que sumarse en el casillero. Hay que intentar la portería a 0 como objetivo principal, porque si no sufriremos. Y en casa más, en casa todavía más.